La experiencia en el seminario ha sido una experiencia muy enriquecedora y esta será la conferencia para cerrar con broche de oro nuestro seminario. Esta conferencia se titula Acoso, denuncia legítima o victimización, reconsideraciones. Estará a cargo de Marta Lamas en Cabo, quien nos acompaña de manera virtual desde México. Ella desde 1971 participa en el movimiento feminista, es fundadora de la revista Debate Feminista, el grupo de información en reproducción elegida y el Instituto Simón de Beauvoir. Doctora en antropología, es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, coordinadora del Seminario Universitario Modernidad, Versiones y Dimensiones, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tiene 11 libros como autora y 5 como compiladora, junto con más de 150 ensayos publicados. Sus libros más recientes son Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo, y la compilación que hizo Claxo de distintos ensayos ya publicados con anterioridad, titulada Dimensiones de la Diferencia, Género y Política. Damos entonces la palabra a la doctora Marta, quien está conectada de manera virtual. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero que nada, agradezco a la Universidad de Antioquia, a su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y en especial al profesor Sebastián Pérez, la invitación para participar en estas jornadas. Repensar el problema del acoso sexual a 5 años del Me Too, del movimiento Me Too, y en mi caso, a casi 5 de la publicación de este libro, Acoso, denuncia legítima o victimización, me ha llevado a reconsiderar diversas cuestiones. Quisiera primero dejar planteadas las dos premisas que enmarcan lo que voy a decir. La primera es que sacar del ocultamiento y de la invisibilidad social el tema del acoso ha sido un triunfo de la denuncia de las mujeres. Y no hay que olvidar que aunque el movimiento Me Too mundializó la protesta, luego fue ampliada y aterrizada con denuncias locales en varias partes del mundo. Pero antes de ese estallido mediático, ya jóvenes feministas habían iniciado en redes la denuncia titulada Mi primer acoso. Así, hay que agradecerles a todas ellas, a las mujeres que han denunciado, muchas viviendo situaciones de riesgo o arriesgando sus empleos y sus estudios. Su valentía ha sido fundamental para enfrentar una práctica repugnante y lamentablemente muy difundida. Segunda premisa. Abordar jurídicamente los comportamientos de acoso y de abuso es particularmente complejo. Plantea problemas técnicos difíciles e implica cuestiones éticas. Los esfuerzos recientes han generado debates normativos profundos respecto de los cuales las diferentes corrientes del pensamiento feminista han adoptado posturas muy dispares. Existe una contraposición hoy en día entre varias perspectivas feministas. La mía es antipunitivista y me encuentro, al igual que otras compañeras, muy preocupada por una dinámica social moralizadora y puritana en relación a ciertas expresiones que se consideran acoso. Y en esta conferencia me voy a referir únicamente a eso y no a otras formas distintas de violencia que indudablemente existen. Además, esas son mis dos premisas, pero no hay que olvidar que mi reflexión se nutre de los casos que he ido conociendo que han ocurrido en México, un país
en el que tradicionalmente el derecho ha sido poco importante y en donde las estructuras jurídicas tienden a funcionar mal, por decirlo suavecito. No existe un verdadero acceso a la justicia y el que hay está muy sobredeterminado al hecho de contar con capital, sea capital económico o capital social. Y en este México mío, asolado y desgarrado, después del Me Too del 2017, ha ido creciendo la protesta hasta llegar, unos años después, a un terremoto mediático de distintos Me Toos. Me Too escritores, Me Too artistas, Me Too periodistas, Me Too músicos y así. En las universidades el tema prendió con scratches y con tendederos, que son estos hilos en donde se cuelgan letreros que denuncian profesores que son considerados acosadores. Esto obligó a las universidades a crear algún tipo de estructura institucional que se encargara de atender y resolver las denuncias. Muchas universidades adoptaron normativas y estructuras sin debates previos y sin abrir los procesos de elaboración de sus protocolos y regulaciones a la comunidad universitaria. Como probablemente ya se han enterado por las noticias, además en México los problemas de violencias muy graves contra las mujeres se mantienen en una proporción absolutamente atroz. Y en ese contexto de secuestros, desapariciones y feminicidios, las denuncias sobre acoso no tienen tanta repercusión social, excepto en los espacios donde ocurren los hechos. Y yo me voy a centrar a lo que ocurre en las universidades mexicanas, en donde el tema se ha vuelto una papa caliente, ¿verdad? Pues las quejas de les estudiantes crecen día con día. Es ahí, en los grupos de profesores, donde han surgido reclamos de tener un debate serio e informado sobre qué estrategias desarrollar. Conocer distintas experiencias y reflexiones nos puede dar elementos para encauzar iniciativas que eviten errores regulativos que pueden salir muy caros. Esto ha ocurrido, insisto, cuando las autoridades universitarias han adoptado normativas y estructuras de atención sin llevar a cabo un debate previo, o sea, sin abrir procesos de consulta a la comunidad universitaria. Es más, incluso sin ni siquiera someter dichas normativas al análisis de sus facultades de derecho. En algunos casos, se ha dado una respuesta improvisada, de pretensión centralmente simbólica, ¿sí? Que se vea que estamos haciendo algo, ¿no? Abrimos una oficina de atención, pero las personas que atienden esa oficina no están capacitadas, no tienen conocimientos jurídicos, etc. Cuando escribí este libro, ya van a ser 5 años, a mitad de este año, tuve acceso a los debates que se habían desarrollado en la Universidad de Harvard. En Estados Unidos, la llegada a Obama del gobierno, que tenía un fuerte compromiso feminista, hizo que se desplegara todo un tema con la atención al abuso y al acoso sexual. Y eso llevó a que muchas universidades en Estados Unidos hicieran protocolos al vapor muy, muy estrictos, entre ellos el de la Universidad de Harvard. En octubre del 2014, 3 años antes del estallido del Me Too, un grupo de 28 profesores de Harvard Law School, publicaron un cuestionamiento público a una regulación que consideraban demasiado cargada en contra del acusado y sin debido proceso. Una abogada feminista, Janet Halley, estuvo muy activa organizando a otros profesores para que se revisara el protocolo y finalmente escribieron un texto titulado
un llamado a reformar la política y los procedimientos de Harvard sobre acoso sexual. Si no conocen el texto, se lo envío a Sebastián Pérez porque es un análisis muy puntual, de manera específica y técnica, que hace una lista detallada de todas las razones por las cuales esa regulación era un ataque a principios constitucionales básicos. Al menos de cara a lo que ocurre aquí en México, es impresionante la vigencia que tiene lo que señalaron. Por ejemplo, les voy a enumerar algunas cosas. Las definiciones de mala conducta sexual estaban demasiado amplias e incluso iban más lejos que las definiciones legales acotadas de violación o de agresión sexual, cuando se estaba realmente tratando de pensar en el acoso. Incluían con frecuencia conductas sexualizadas que simplemente habían sido inoportunas o molestas. Es más, había veces en que la persona acusada no tenía forma de saber que sus avances no eran bien recibidos y que el sentimiento negativo que le surgió a la persona que acusaba había sido después del encuentro, cuando al principio había consentido y luego se arrepentía. El documento de Harvard tiene 3 grandes puntos. El primero es que los procedimientos establecidos eran incompatibles con normas básicas de debido proceso y otras dimensiones del Estado de Derecho. El segundo es que había problemas en la definición inadmisiblemente amplia de las conductas prohibidas. Y el tercero era que este proceso de adopción de la nueva política no había sido a partir de un debate y una participación de la comunidad. Es más, ni siquiera había habido una consulta con la Facultad de Derecho para determinar los mecanismos disciplinarios. Esta denuncia que hicieron profesores de Derecho en una de las escuelas más prestigiosas de Derecho, están poniendo en evidencia algo que sigue ocurriendo en México: la indefensión de los acusados, las condenas sin los elementos y garantías que se consideran necesarios para al menos minimizar el riesgo de castigo a un inocente, el que las autoridades a cargo no den garantías de independencia e imparcialidad, que no estén capacitadas, y a la falta de claridad respecto a que debe de haber una congruencia entre los procedimientos administrativos universitarios y las leyes que existen en el país sobre el tema. Esto ha producido efectos disparejos en la aplicación del sistema, que se vio muchísimo en relación a cuestiones de raza y de clase social, con muchos más varones pobres y morenos o negros castigados. A pesar de este tipo de críticas, el reclamo feminista por endurecer y ampliar el sistema punitivo ha ido en aumento y está conceptualizando toda molestia y transgresión como una forma de violencia hacia las mujeres. Una nalgada, un roce intencionado, claro que son molestos y reprobables, pero ¿son violencia? Una mujer a la que le dicen obscenidades o piropos, ¿es una víctima? Uy, el sobredimensionamiento de considerar todos los actos reprobables como violencia, ¿a quién le sirve? Creo, digamos, que el uso creciente del discurso de la víctima, que se centra en la vulnerabilidad femenina sin considerar otras prácticas de exclusión inherentes al sistema y a su violencia estructural, ha sido funcional a la gobernanza neoliberal y sus políticas punitivistas. Que muchas feministas exijan penas más severas, que propongan nuevos delitos y que pidan aumentar años en las penas existentes, implica reorientar las energías y objetivos políticos del feminismo
hacia las pautas punitivas de la dinámica neoliberal y neoconservadora. Visualizar a todas las mujeres como víctimas que deben de ser protegidas, lo que provoca es un fortalecimiento del esquema patriarcal. En palabras de Loïc Bacant, una remasculinización del Estado. Las campañas feministas contra el acoso se han convertido en ingredientes fundamentales del endurecimiento de la justicia penal, y en esas campañas son los varones heterosexuales y la sexualidad masculina los que se perfilan como la mayor amenaza. Es necesario debatir mucho más acerca de este uso creciente del discurso sobre la mujer víctima, pues es un elemento clave en el fortalecimiento del paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Hay una politóloga que a mí me encanta, Wendy Brown, escribió un libro que se llama Estados de Agravio, en donde critica que la condición de víctima se ha convertido para las mujeres en la vía de acceso a la posición de sujeto. Según ella, en el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante una mancuerna simultánea. Por un lado, un duro giro punitivo y por el otro, una vulneración de los derechos sociales. Esta narrativa de que las mujeres son víctimas que deben de ser protegidas, en vez de verlas como trabajadoras o como desempleadas o como mujeres con salarios miserables, ¿verdad? Mientras la voracidad financiera neoliberal erosiona justamente salarios, sindicalización y derechos sociales, no ha ayudado mucho. Así, digamos, esto ha tenido un efecto de desmovilizar políticamente a muchas mujeres en relación a un proyecto emancipador en donde puedan reivindicar derechos laborales, y en su lugar ha alentado a que se movilicen como víctimas que exigen reparación, casi siempre económica, por las violencias sufridas. Son varias y distintas, digamos, las aristas que hay en esta discusión sobre el acoso, y son muchas las que hay que debatir y reflexionar. Yo no voy a poder abordar todas, pero hay un tema que a mí me interesa mucho, y es el de la ceguera social que hay ante la variedad de grises en esto que se llama acoso. O sea, como que hay una dificultad para distinguir comportamientos de verdadero acoso de otros que, aunque sean impropios o incluso desagradables, no son del mismo tamaño, del mismo peso, del mismo orden. Y si bien hay que frenar todo comportamiento reprobable, reconocer diferencias y matices lleva a ejercer formas de discrepancia tolerante más que de condena tajante. ¿De dónde viene y a quién le sirve esta condensación conceptual que revuelve en el término acoso actos e intenciones, miradas y tocamientos, agresiones y torpezas? Y además, ¿qué expresa la denuncia de conductas que no son estrictamente abusivas, como una mirada de deseo o como un piropo? Muchas mujeres se sienten agraviadas por miradas lúbricas o comentarios lascivos. Algunas incluso consideran que esas degradan su dignidad de mujer o que son un atentado al pudor. Pero por suerte, como existe una diversidad de subjetividades, todavía hay mujeres que disfrutan los requerimientos galantes y los piropos no ofensivos, e incluso hay mujeres que se divierten burlándose de los hombres que los profieren. Sin embargo, la narrativa feminista, que representa a todas las mujeres como víctimas potenciales de los hombres, invisibiliza
que existen mujeres que sí gozan las miradas y las palabras provocativas, y también a mujeres que reclaman el derecho de expresarse y de piropear ellas y cortejar ellas a los hombres. En ese sentido, sí hay que no olvidar que toda la narrativa sobre el acoso está muy heteronormada. Todo el tiempo hablamos de hombres y de mujeres, como si no existieran acosos entre hombres gays y lesbianas. La narrativa dominante sobre el acoso se nutre de creencias tradicionales de la doble moral vigente. Y tenemos que estar conscientes que los seres humanos internalizamos esta doble moral, no solo de manera explícita, sino también de forma inconsciente. Las valoraciones de la doble moral se han filtrado al discurso hegemónico sobre el acoso y es necesario dilucidar si toda expresión de deseo sexual puede ser considerada abuso. Para lo cual hay que distinguir matices en las palabras y gradaciones en los actos y reflexionar acerca de una cuestión esencial. ¿Es malo sentir atracción sexual por una persona y hacérselo saber? ¿Qué está mal? ¿La proposición en sí misma o la manera en que se hace? ¿Por qué se ofende a una mujer y no a un hombre si alguien le dice que desea sus favores sexuales? ¿Por qué solo se atenta contra el pudor de las mujeres y no contra el de los hombres? Una cosa son los comentarios soeces o agresivos que causan una legítima indignación, y otra cosa es querer higienizar el espacio público de toda alusión sexualizada, por ejemplo, con los albures, con los piropos. ¿Cuáles son entonces los desafíos de las feministas en lo individual y como movimiento social ante esta situación? Bueno, la lucha contra el acoso ha tenido como trasfondo la influencia de ciertos casos paradigmáticos como los del Me Too, y muchos con formas de quid pro quo y otros incluso con verdadero abuso. Pero lo complejo es que en realidad todos los casos son difíciles, pues en general se trata de la palabra de una persona contra la de otra persona. ¿Cómo abordar tal complejidad cuando no hay testigos, o cuando hay miedo, o cuando hay un empleo de por medio, o un examen, o incluso cuando hay intereses económicos o políticos? ¿Cómo prevenir conductas reprobables y cómo juzgar de una manera normativamente correcta, pero sobre todo ética? Ese es, creo yo, el gran desafío del acoso hoy en día. La complejidad de abordar adecuadamente la pluralidad de cuestiones que hoy reciben el nombre de acoso es mucho mayor que lo que el debate a nivel de opinión pública considera. Es muy preocupante la arbitrariedad a la que puede quedar librada la persona acusada de acoso, en ocasiones por un solo incidente desagradable. Además, la vulneración absoluta del derecho a la presunción de inocencia y de otras garantías puede darse en un contexto en el que cada vez más lo que la institución donde ocurrió el incidente considera que le causa menos problemas darle la razón a la denunciante y supuesta víctima, aún sin realizar una buena investigación. De ahí la importancia no solo de adoptar protocolos y regulaciones mucho más equilibradas y razonables que las que hay en México, desconozco la situación de Colombia, pero la importancia de alentar un debate al respecto. Es imprescindible promover y difundir una reflexión acerca de que a la larga será de poca ayuda y claramente contraproducente
no respetar el debido proceso. Quisiera ponerles un caso reciente. Digamos, una joven en el trabajo acusa a un compañero de que éste la acosa. Y él responde, sorprendido, pero si ella me dio entrada, si ella me coqueteó. Además, cuando se le pregunta en qué consiste el acoso, es que él la mira fijamente. Y ella revira cuando le dicen, bueno, pero si te está mirando, no necesariamente es que te esté acosando, ¿no? Puede ser, él lo está interpretando así como una forma de coqueteo, ¿no? Y entonces el colega acusado pregunta, ¿cómo interpreto entonces el que ella, cada vez que pasa donde yo estoy sentado, voltea y me mira, ¿no? Es decir, el envío de señales. Esta abogada estadounidense, Janet Halley, que a mí me encanta, que tiene un texto buenísimo, en todo caso, si no lo conocen, se lo mando a Sebastián. Ella dice que a primera vista, la idea de exigir que siempre exista un consentimiento claro y expreso en las relaciones sexuales pues suena muy razonable, pero que es necesario estar prevenidos frente a lo que puede sucederle a una buena idea cuando ésta se traduce a los procedimientos jurídicos del mundo real. Halley argumenta que el estándar de lo que es un consentimiento informado ha generado problemas y confusiones y no ha cambiado en sí mismo el desbalance de poder de negociación que tienen las mujeres en un mundo de dominación masculina. Ella considera que el estar poniendo cada vez como reglas más estrictas de qué se vale y no se vale, afianzará la normatividad social tradicional, o sea, los mandatos de género, sobre la responsabilidad de los hombres y la indefensión de las mujeres. También habrá costos que pagaremos por una política de consentimiento afirmativo que reforzará un orden moral nuevo que hará efectiva de forma aleatoria, ¿no? Algo que a la larga será regresivo y antisexo. Va a permitir este tipo de controles que la gente que participó voluntaria y entusiastamente en una actividad de coqueteo, incluso en una actividad sexual, se pueda echar para atrás con posterioridad y castigar, acusar o demandar a su pareja. Funcionará como una legislación protectora que incentiva la debilidad entre las personas a las que protege. Es bien interesante el texto de Janet Halley porque ella explica la dificultad que supone concebir el consentimiento como si fuera una acción transparente. Y ella encuentra al menos la existencia de 3 tipos de consentimiento. Lo que llama el consentimiento positivo, que es claro en lo que quiere, el consentimiento coaccionado, que acepta constreñido porque o se trata del jefe o ya está en una relación mucho más seria y aunque no tiene muchas ganas, pues es su novio o su pareja, y el consentimiento performativo, que comunica semióticamente el estar de acuerdo. Por ejemplo, el quid pro quo clásico es un ejemplo de consentimiento constreñido, mientras que los suspiros y los gemidos, ¿no? En pleno faje, no sé cómo se diga aquí en Colombia, franeleo, ¿no? Que son los prolegómenos que suelen ser considerados un consentimiento performativo, ¿no? Esta Janet Halley analiza algunos de los problemas que surgen en estas relaciones que van desde las personas que tienen, después de lo que ocurrió, una especie de remordimiento y todo el tipo de dudas, de ambigüedades y de contradicciones que se dan a lo largo de los encuentros
en este caso entre hombres y mujeres. Las dinámicas subjetivas generan situaciones complicadísimas y como las que revisa esta abogada, ¿no? Es decir, cuando alguien manda señales de aceptación, lo que sería un consentimiento performativo, e incluso cuando consiente claramente, pero a mitad de camino se arrepiente y alega que en realidad ella no quería. En países con una gran juridificación de los actos, como Estados Unidos, esto se convierte en un pleito legal que puede durar años. Y bueno, además de que creo que en todas partes existe una gravísima problemática de prepotencia machista que va de la mano de abuso de poder y en ocasiones de perversión psíquica, también es un hecho algo que todos sabemos que existe, que en ambientes de trabajo y de estudio surgen flirteos, coqueteos que en ocasiones terminan en enamoramientos y a veces en relaciones sexuales. Y aunque la mayoría de las instituciones educativas prohíbe expresamente las relaciones amorosas entre docentes y estudiantes, y también en muchos de los espacios laborales se da una prohibición similar entre jefes y subordinadas, pues no se acaba por decreto con la atracción sexual ni con los sentimientos amorosos. Y como ocurre con todo en la vida, en algunos casos esas relaciones se resuelven de maneras positivas, incluso llegan al matrimonio, pero en otros de forma negativa. Y a eso se suma que en estos espacios laborales y escolares, pues se dan procesos de mentoría, en donde en ocasiones también se generan intercambios tipo quid pro quo. Algunos de estos intercambios se mantienen en secreto hasta que se da una desaveniencia y entonces salta el conflicto. Lo que inició con consentimiento, cuando una de las partes lo termina, pues produce dolor, resentimiento afectivo, que se mezcla con cuestiones profesionales. Y también eso ocurre con ciertas denuncias de acoso que se arman en un entramado emocional de despecho y de venganza muy difícil de destejer. Por todo ello, resulta un tanto simplista abordar las cuestiones éticas relativas a la sexualidad solamente desde el consentimiento positivo, pues hay muchos otros elementos, tanto culturales, psíquicos, laborales, que inciden. En ciertos espacios, como los espacios feministas, el debate actual sobre el acoso trae al consentimiento como una pieza central. Una consigna que impulsaron las jóvenes inicialmente fue la de no significa no, pero hoy en varios países se ha pasado al solo sí es sí. Y este debate está candente, puesto que tanto las fuerzas políticas como el movimiento feminista están divididos respecto a estas leyes del sí, solo es sí, sobre todo en contextos en el que se mezclan otras cuestiones. Realmente el tema del consentimiento encierra una gran ambigüedad. A veces se consiente al principio, luego cambian las condiciones y entonces se pone una denuncia de que hubo abuso, de que hubo algo impropio. Este tema del consentimiento, que pertenece al lenguaje político del contractualismo liberal, es una piedra angular del proyecto político moderno, construido bajo la premisa en la que a su vez se asienta el derecho, o sea, que los sujetos, sobre todo mayores de edad, pactamos libremente ante los demás y ante el Estado. Pero el problema del consentimiento en nuestra época actual es que lo estamos pensando de una forma extremadamente antagónica y profundamente equivocada dentro de un marco de hipercontractualismo que subsume toda relación social bajo las lógicas del contrato, así
como con una asfixiante teoría de la dominación que respalda los marcos securitarios. Hay una filósofa española que se llama Clara Serra, y para ella el problema del consentimiento, su contradicción interna, encierra el problema político de nuestros tiempos, el de cómo escapar a la disyuntiva que hay entre el neoliberalismo y el proteccionismo reaccionario. Justo lo que la politóloga Wendy Brown plantea en su libro Estado de Agravio. Serra recuerda que la doctrina jurídica del consentimiento afirmativo lleva décadas avanzando en el contexto anglosajón y que ha sido especialmente influyente en Estados Unidos, el país pionero en las leyes del solo sí es sí. Ella subraya que, sin negar la existencia del machismo, el verdadero dilema es otro. Dice, el problema de fondo es un problema prejurídico. Las leyes que los jueces aplican, los protocolos que los administrativos en el departamento jurídico elaboran, incluso los castigos que las feministas exigen, presuponen una determinada concepción del sujeto y la sexualidad. O sea, en todo intento de regulación, el consentimiento parece vinculado al viejo y profundo problema de la sexualidad. Y Clara Serra nos recuerda una pregunta clave que hace esta filósofa francesa Geneviève Fraisse, y que es: ¿puede haber en el sexo un pacto entre iguales? ¿O el sexo inevitablemente es un escenario de relaciones de dominación? Y sí, el misterio de la sexualidad humana, de la atracción sexual, del deseo, es lo que está en el fondo de la problemática. Y lo raro es creer que lo sexual se puede controlar y regular a voluntad. Hay una psicoanalista británica, Jacqueline Rose, una de las académicas más influyentes y provocadoras que trabajan en el campo de las humanidades, que dice que hay algo en la sexualidad que evade nuestra comprensión mental. Y también dice que aunque nos cueste trabajo reconocerlo, la sexualidad provoca angustia. En noviembre del 2018, un año después del estallido del Me Too, el Centro de Estudios Psicoanalíticos Modernos de Nueva York, Center for Modern Psychoanalytical Studies, realizó su conferencia anual con el título Nosotros, ellos y el Me Too, psicoanálisis, feminismo y el legado de la historia. Us, Them and Me Too, Psychoanalysis, Feminists and the Legacy of History. Allí Jacqueline Rose dio la conferencia magistral y señaló que tal vez un primer paso para evitar los peores desenlaces sería el de analizar, debatir y tal vez repetir hasta el cansancio que la sexualidad tiene una dimensión innombrable e intimidatoria. Y esto ocurre en el problema del acoso. Es indudable que la sexualidad y el poder son la mancuerna que produce contextos intimidatorios y que en el contexto patriarcal de nuestras sociedades, esto vicia las condiciones en las que las mujeres pueden expresar su deseo o expresar su voluntad de aceptación del deseo de otra persona. Pero la sexualidad es intimidatoria en todo contexto y en todo lugar. Y también la mancuerna sexualidad y poder se puede dar en distintas combinaciones. La lógica contractualista es ciega a esa complejidad misteriosa del deseo, y cuando se importan los esquemas de las doctrinas jurídicas del contexto estadounidense, que es una sociedad tradicionalmente muy puritana, también estamos importando los fundamentos filosóficos del feminismo americano de la dominación,
ese que Janet Halley y Wendy Brown han criticado con rigor y lucidez, pues es digamos, el muy conocido de Catherine McKinnon, que considera que todas las mujeres somos estructuralmente vulnerables, ¿no? Y que ha sido llamado el feminismo de la dominación. Estas feministas de la dominación, como Catherine McKinnon, ¿verdad? Se representan a todas las mujeres como víctimas potenciales y ha instalado en Estados Unidos una actitud crítica, aquí en México ya está también bastante extendido, que pervierte la exigencia legítima de reparación al persistir todo el tiempo en el lamento y la exigencia. No es lo mismo ser víctima que centrar toda la identidad en la condición de víctima. Las mujeres somos sujetos que podemos decidir, podemos consentir y también podemos acosar y podemos agredir. La multiplicidad existente de mujeres genera una multiplicidad de acciones y de posiciones. Hay mujeres que ponen freno a los abusos o al acoso. Seguramente hay mujeres abusadoras y acosadoras. E incluso debe haber mujeres privilegiadas que no han sido abusadas ni acosadas. Sin embargo, la narrativa que más se escucha, la hegemónica, es la de que todas las mujeres somos víctimas potenciales. Y esto, como subraya Tamar Pitch, produce efectos perversos tanto sobre la autoconciencia y el sentido de sí de las mujeres, como sobre el tipo de acción política para llevar a cabo. Y sobre todo, y más en general, sobre un clima cultural muy afectado por la respuesta represiva que se da al sentido de inseguridad que hay en nuestras sociedades. Además, la reducción de las mujeres al papel de víctimas simplifica el contexto y la complejidad de las relaciones entre los sexos. Dejemos, pues, de mistificar a las mujeres. Somos seres humanos con defectos y virtudes como los demás seres humanos. Como ven, tenemos un grave problema por pensar y vale la pena retomar la advertencia de Clara Serra, que dice que toda sociedad hiperregulada y colonizada por el discurso neoliberal requiere del miedo a los otros y necesita convertir la relación social, la relación sexual misma, en un peligro del que protegernos. Pero bueno, estamos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el debate se centra en lo penal. Y veo en el programa que la criminóloga española Elena Larrauri, a la que yo admiro muchísimo, que ha reflexionado críticamente sobre la excesiva intervención del sistema penal para abordar la violencia de género, ella fue de las primeras en mostrar el problema que suponen las reacciones de las feministas radicales, que defienden la convicción de que para atajar el acoso hay que subir los castigos, ¿no? Y que quienes no quieren subir los castigos es porque no toman suficientemente en serio el dolor de las víctimas. Ella hizo una crítica buenísima sobre eso. Y desde tal perspectiva, todavía hoy aquí en México hay, no sé si es igual en Colombia, hay feministas que pretenden zanjar este debate sobre otras vías de resolución de conflictos y que llevan a cabo eso que la Larrauri califica de una equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres. Este punitivismo feminista comparte, tal vez sin darse cuenta, esa deriva abiertamente conservadora que significa abrazar una agenda proteccionista
respecto a la sexualidad. Pero bueno, supongo que como ya la escucharon en vivo, regreso a mi perspectiva antropológica. Lo que me ha intrigado y obsesionado es tratar de entender por qué está mal la expresión de deseo sexual en una mirada. Hoy en día, cuando una estudiante que llega a ese espacio del aparato burocrático que en las universidades en México se han convertido en la instancia de control del comportamiento sexual, las unidades de género, y denuncia, me acosó con la mirada, las feministas encargadas, que suelen ser radicales al estilo de McKinnon y que no tienen una visión jurídica ni psicoanalítica, dan entrada a la denuncia y tratan a esta estudiante que dice me acosó con la mirada como si fuera una víctima. Y esto ha llegado a un grado tal de irracionalidad y en ocasiones de fanatismo punitivo que está creando problemas muy graves como la expulsión de alumnos, despidos de profesores, ¿no? Cuando tal vez con una perspectiva sensata bastaría una disculpa pública del muchacho que la acosó con una mirada. Lo que es un problema en la actualidad en mi país es que en estas feministas se cuela un deseo de poner un castigo ejemplarizante, como si los castigos funcionaran para prevenir. Lamentablemente, ese deseo de castigo acaba expresando una sed de venganza bastante irracional. Basta con que una mujer se diga acosada para que las feministas que atienden las unidades de género, que han demostrado no tener el menor sentido de la proporcionalidad, relativicen las garantías procesales que deberían estar presentes y limiten la presunción de inocencia del imputado. Me desconcierta y me preocupa la falta de voluntad que muchas expresan para hacer algo básico, hablar con la parte acusada y verdaderamente tratar de desentrañar qué fue lo que pasó. Tuvimos hace unos años un caso de un profesor que fue acusado de acoso sexual y por una alumna que según el profesor le había hecho insinuaciones lúbricas y resulta que el profesor es homosexual, es un homosexual que no se le nota, la homosexualidad no es amanerado, digamos, ¿no? Pero que jamás ha tenido el menor interés sexual en las mujeres y se le cayó el teatrito a la alumna, ¿no? Y el problema es que no ha habido una capacitación en las unidades de género para desarrollar prácticas de resolución de conflicto, de nivelación de desequilibrio y de reparación del daño que transciendan el punitivismo del castigo extremo que les interesa aplicar. Y a esto se suma que en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, con contextos de gran desigualdad y de polarización política, pues resulta muy difícil buscar equilibrios. Obvio que es crucial luchar contra la impunidad de los acosadores. Para ello es indispensable erradicar los pactos de silencio de varones que encubren a otros varones, ¿no? Pero también la protección que ciertas mujeres les otorgan a ciertos varones. Asimismo, es fundamental garantizar que exista la posibilidad de denuncia sin represalias políticas o laborales o académicas para quien formula la denuncia, así como mantener la presunción de inocencia para quien es denunciado. Y es imprescindible capacitar al personal que recibe las denuncias de las distintas formas que hay de reparación del daño. ¿Qué no podemos pensar en formas distintas que el castigo extremo del despido o la expulsión para reparar un acto reprobable? Estas acciones, o sea, romper el silencio, garantizar condiciones para la denuncia, promover una reparación del daño,
deben de buscarse. Y en México se le ha dado menos importancia a la reparación simbólica, que implicaría ofrecer una disculpa pública y hablar públicamente del caso y generar conciencia. Claro que es necesario que la comunidad sepa que hubo un acto reprobable, una transgresión que se busca rectificar, pero eso también implica perdonar. Y es importante que haya una comprensión colectiva para que se defienda el derecho a la reinserción. Lo que se trata es de buscar un cambio y no la extinción social de una persona. La cancelación de la persona infractora a la larga va a generar más problemas. Y claro, para ello no hay que ocultar ni exhibir. Lo que hay que hacer es debatir, hablar, reflexionar. Para cambiar mentalidades se necesita mucho más políticas culturales, más educación sexual, al mismo tiempo que menos castigos, menos censura y menos cancelaciones. Hay una novela del premio Nobel Coetze que se llama Desgracia, que sería bien interesante que se discutiera en las facultades de Derecho. El debate público y el diálogo se perfilan como las vías más eficaces. Pongo un ejemplo. A diferencia de lo que ocurre en mi universidad, yo estoy en la UNAM, en donde estudiantes encapuchadas cuelgan de una especie de tendedero de ropa carteles con los nombres de los maestros supuestamente acosadores. Al estar encapuchadas y al ser anónimas las denuncias, resulta complicadísimo tomar medidas correctas. En cambio, en Argentina, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán, las jóvenes optaron por otra estrategia, la estrategia del diálogo. Se armaba un grupito de ellas que invitaba a hablar al profesor acosador, se le explicaba que su conducta era inaceptable y se lo conminaba a que la abandonara. Lo interesante fue descubrir que aunque obviamente algunos docentes sabían muy bien que estaban haciendo algo malo, otros tenían tan naturalizadas esas actitudes, esos usos y costumbres machistas, que no se daban cuenta y al ser confrontados se avergonzaron y cambiaron. Esta manera de abordar el problema fortalece a las estudiantes y permite una rectificación y incluso en algunos casos una verdadera toma de conciencia del profesor. Pero esta experiencia no llegó a México, en donde la situación es de una gravedad impresionante. Hay que hablar de muchas cosas. Agradezco además la invitación y la persistencia de Sebastián de insistir que viniera hoy a hablar con ustedes, porque la ceguera o el silencio, ¿no? Ante esta mezcla de la potencia de la libido y la culpa o la doble moral, da unos resultados muy, muy complicados. Y esta mezcla es muy recurrente en el remordimiento de jóvenes, mujeres, alumnas, que aunque consintieron plenamente en su momento, luego presentan la situación como un caso de acoso o de abuso. Y es que el terreno de las relaciones sexuales, en donde la ambivalencia es casi natural, las estructuras y las nociones prejurídicas, o sea, los usos y costumbres, llegan a provocar injusticias sistemáticas. Las regulaciones jurídicas pueden llegar a ser, por ello, irrazonables e ineficaces. Yo creo que es indispensable hoy en día reflexionar y debatir acerca de esta contradicción. Finalmente, he tratado de compartir con ustedes algunas nuevas consideraciones que me han surgido luego de conocer algunos problemas que ha provocado la aplicación de ciertas políticas y protocolos de acoso.
Lamentablemente, muchas compañeras feministas reivindican tener mano dura con el acoso sexual. No, mano dura no. Mano firme sí, acompañada de análisis y de debate. Y mi duda sería, ¿cuáles son los criterios que deberían ser observados? No es fácil hacer recomendaciones positivas acerca de lo que ha de hacerse, pues los criterios para rediseñar procedimientos dependen en gran medida del contexto. Pero creo que sabemos que las estrategias punitivistas no tienen efectos parejos en términos de raza y de clase social, por lo cual tienen repercusiones sociales graves, entre las que destaco la profundización de la discriminación, sobre todo porque hay protocolos que están cargados a favor de las denunciantes y que son inaceptables en términos de debido proceso. No calibrar el peso apabullante que tienen la cultura y el psiquismo en los seres humanos lleva a que se vean como cuestiones individuales, lo que son conductas aprendidas socialmente. El derecho penal da exclusivamente la responsabilidad al ofensor cuando a menudo sus acciones hacia las mujeres se deben al mandato de la masculinidad y a influencias del contexto cultural o de las condiciones sociales. Esto produce una implícita individualización de la responsabilidad y el riesgo de la simplificación del escenario. Si un incidente de acoso se interpreta como una confrontación concreta entre la malvada intencionalidad de un ofensor y una víctima inocente y pasiva, se invisibiliza el papel que juegan las causas sociales de estos actos, o sea, los usos y costumbres de la doble moral sexual. Finalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo pensar hoy en día el acoso? ¿Cómo intentar que la lucha por solucionar un problema grave no ocasione otros problemas e injusticias? Bueno, pues a mí me ha resultado muy útil leer a Janet Halley, a Elena Larrauri, a Tamar Pitch, ¿no? Una estadounidense, una española y una italiana, las tres abogadas feministas, ¿no? Pero no se trata tampoco de importar irreflexivamente un material del norte global, ni de buscar las soluciones en ese norte global, sino de tomarlas, conocer qué han hecho, cómo debaten, para enriquecer nuestros propios procesos, tomando en cuenta nuestras diferencias del contexto en múltiples niveles. Por desgracia, en mi país, en México, parecería que no acabamos de insistir con la suficiente firmeza en la necesidad de respetar nuestro Estado de Derecho. Hay muchísimas feministas para quienes el castigo les resulta mucho más atractivo que buscar nuevas formas de reparación. Y tengo la sensación que las feministas vamos por una pendiente y que es necesario poner ese freno de emergencia del que hablaba Walter Benjamin. Es necesario definir nuestro marco de pensamiento tomando en cuenta la condición humana que tiene impulsos equivocados, pero que también debería de tener la posibilidad de rectificar. Por eso yo en lo personal estoy en contra de los escraches, de la cancelación y de la violencia verbal o escrita. Creo que el punto es tratar siempre de ponerse en los zapatos de la otra persona para poder manejar la conflictividad humana con posibilidades de rectificación y de reinserción. Pues muchas gracias. Esto era lo que les venía yo a plantear el día de hoy. Lamas, ¿me escucha? Ahorita sí, pero ahorita nada más oí escucha. Que va a haber que repetir el aplauso, me No, dicen. no, aquí está bien. A ver. Bueno.
Supongo que ya ahí sí me escucha, ¿verdad? Ahorita sí le escucho, sí. Bueno, profesora, Sí, primero muchísimas gracias. Hago un paréntesis, le agradezco especialmente a Melissa y al equipo de comunicaciones que sé que han pasado por unas difíciles hoy técnicamente con el audio, el internet, pues desde ayer andan volteando, pero creo que fue especialmente dramático, entonces verdaderamente muchas gracias. Profesora, yo hago solamente una pregunta, digamos como para sí. introducir la discusión con el público y ya luego estoy seguro de que habrá muchas más preguntas e intervenciones. Pues sí, es cierto, usted lo decía hace un momento, somos una facultad de Derecho y Ciencias Políticas y su conferencia se produce en el marco del tema de derecho penal y género y obviamente tenemos una preocupación importante, claro, en clave del derecho penal y el castigo jurídico. Usted mencionaba en medio de su exposición con cierto escepticismo frente a las medidas expansivas en términos punitivos y sancionatorios, que como si el castigo sirviera para prevenir, ¿cierto? Y digamos, esa ha sido tradicionalmente, y lo sabemos, una de las funciones tradicionales que se le ha asignado al castigo. A mí me gustaría preguntarle a usted si usted considera que las sanciones, que pueden ser de mucho orden, de naturaleza disciplinaria, de naturaleza penal, pero digámoslo, el castigo jurídico, si tiene para usted una función o no en la atención de las violencias de género y violencias sexuales, y naturalmente en caso de que creyera que sí, ¿cuál sería esa función? Esa sería mi pregunta y ya luego le daríamos un espacio al público, profesora. Lo que pasa es que, digamos, yo me limité a hablar del tema del acoso y creo que violencia sexual implica otras cosas, ¿no? Entonces creo que sí hay que diferenciar lo que puede ser una mirada, de una palabra ofensiva, de un toqueteo, a lo que podría ser ya un manoseo o una violación. Es decir, no podemos, creo yo, meter todo en una sola bolsa. Entonces, yo en el tema del acoso, a mí lo que me ha sorprendido muchísimo es que hay chicas que se están quejando de que la mirada de un compañero la acosó, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si la mirada de tu compañero te acosa, bueno, cámbiate de lugar o hazle saber que no te gusta esa mirada, pero eso es distinto, digamos, a lo que podría ser ya un toqueteo y lo que también sería mucho más distinto, que sería una violación. O sea, debe de haber gradaciones y ahora se está metiendo abajo digamos, del término acoso una pluralidad de actitudes, ¿no? En donde muchas estudiantes denuncian, me acosó y resulta que el acoso fue una mirada. Bueno, para empezar, el acoso es una conducta que se repite. Acosar es hacer algo de manera repetida y las primeras legislaciones de acoso, que hubo todo un debate si se planteaba que era después una conducta que durara varios meses o varias semanas para que hubiera verdaderamente un acoso, a lo que puede ser un incidente desagradable sin duda y que habría digamos, que castigar sensatamente en el sentido de considerar si ha sido una sola vez o si es una mirada o si fue un roce o una palabra, ¿no? Entonces, creo que el punto que trato de transmitir yo es que hay un contexto que está favoreciendo a que se considere agresión cosas que antes se consideraban molestia con las que teníamos pues que vivir y me parece un avance civilizatorio que ahora cosas que antes las mujeres aguantábamos de obscenidades, no piropos, pero sí obscenidades, ¿no? Que se considere que eso está mal, pero es distinto que te digan una palabra a que te toquen, a que te violen. Entonces, violencia de género, bueno, tenemos que empezar también a establecer gradaciones y también tenemos que buscar la manera en que se puedan hablar las cosas. A mí me parece más interesante, y eso es un poco lo que hemos estado tratando de impulsar en la universidad, ¿no? En algunas de las facultades, ¿no?
que haya una rectificación, digamos, pública y que los jóvenes, en donde el machismo en México está muy internalizado y se sorprenden que muchos de sus gestos hoy en día las mujeres no los vean como una cosa agradable, ¿no? Se den cuenta lo desagradable que pueden ser ciertos comentarios o ciertas miradas, ¿no? Pero trabajar es un colectivo, ¿no? Y donde no esté esta cosa tan punitiva de que hay que expulsarlo, ¿no? Es decir, me dijo tal cosa, que lo expulsen o que se vaya. Hay un caso horrendo que pasó en la Facultad de Derecho, precisamente, de una pareja de novios que se fueron a hacer una maestría a España y en el proceso de estar estudiando la maestría, un día el chico, no sé si por celos o qué razón, la golpeó a ella. Ella inmediatamente fue, puso la denuncia, anunció a México, México regresa al compañero, le corta la maestría y lo regresa de nuevo a la facultad. Y bueno, el chico sigue estudiando, ella termina la maestría y cuando ella regresa a México y ve que el compañero todavía circula en la facultad, se metió a una maestría ya en México, no en la española, va con el director de la facultad y le pide que lo expulse. Y él le dice, bueno, él ya se quedó sin la maestría de España, ya tuvo, digamos, su castigo, pero no por eso le vas a cortar su posibilidad en la vida. La chica no lo acepta y empieza a hacer una campaña en redes denunciando que es un acosador y que es un golpeador y tal, de tal manera que el chico acaba suicidándose, ¿no? Eso fue así como uno de los casos más impactantes que ha habido en la Facultad de Derecho. Entonces, ¿dónde está la proporción? O sea, ok, chico se equivocó, los varones en México han sido socializados con el machismo mexicano y claro, responden en muchas situaciones con violencia, con golpes, con gritos, y claro que eso hay que transformarlo y hay que estar mal. Pero cuando ya hubo un castigo, ya se le hizo ver, ya perdió la maestría en España, esta voluntad de yo a lo acabo con él, ¿no? Cuando ella realmente fuera del incidente, que fue muy feo indudablemente, pero ella se queda en España estudiando y sigue haciendo lo que tenía que hacer hasta que termina. Entonces, hay algo que yo no entiendo, yo no soy abogada, soy antropóloga, que tiene que ver con esta cuestión de la reparación, ¿no? Es decir, ¿por qué la reparación tiene que ser lo más extremo? ¿Por qué el castigo tiene que ser lo más extremo? ¿Y por qué no puede ser un diálogo colectivo en donde esté la chica, esté el chico, estén sus compañeros y compañeras, maestros, y que se haga como una revisión de lo que pasó? Y que, bueno, que se avergüence de lo que hizo en España, pero que también ella entienda que tiene derecho a seguir viviendo su vida. La gente se equivoca, después de equivocarse puede rectificar. Entonces, yo creo, y esa ya es una interpretación mía personal, que en muchos de los casos trágicos que hemos estado viendo de exceso de punitivismo por parte de las propias mujeres ofendidas, es que en ese hecho se conjugan muchos otros dolores y agresiones, y que hay como una dificultad de entender, ok, mi compañero con el que me fui a España se abusó, me golpeó, lo castigaron y lo regresaron, pero esa chica a lo mejor viene cargando otros abusos, familia, del padre, de otros compañeros, o del mismo clima machista que hay en México, ¿no? Y entonces era, yo a lo deshago, lo saco, que ya no tenga la menor oportunidad. A mí estas respuestas excesivas de las víctimas y de esta dificultad de aceptar que, bueno, ya pagó, ¿no? Lo que le quitaron la posibilidad de tener esa maestría, pero de seguir encima, ¿no? Y que se salga de totalmente la universidad, eso me sorprende mucho. No sé si contesté, pero bueno, así es. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, creo que sí, creo que también es cierto que
que mi pregunta partía también de no identificar algo a lo que usted nos había llamado durante su conferencia, y era distinguir diferentes tipos de comportamientos y que no todos podrían clasificarse exactamente dentro de las categorías que, digamos, tradicionalmente hemos venido manejando de violencias sexuales y violencias de género. Creo que sí, me declaro satisfecho, ¿cierto? Bueno, para el público ya, supongo que habrá preguntas y habrá comentarios. Dos personas, no sé cómo preferiría la profesora, si quiere que hagan una ronda de intervenciones y preguntas y usted responde a todas ellas, o quisiera ir respondiendo una por una. Pues diría que 2 o 3, porque si son muchas, o sea, no sé cuánto tiempo nos dé, pero sí 2 o 3 Sí. para que no se me hagan demasiadas para contestar al final, pero tampoco una por una, porque si no, a lo mejor no terminamos, De ¿no? acuerdo. 2 De o acuerdo. 3. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes, profesora Marta Lamas. Yo soy miembro del Semillero de Género y Derechos Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Desde este semillero, pues hemos conocido la situación que está viviendo la universidad por acoso sexual. Generó, no sé si usted sabía, el año pasado en la universidad tuvimos una situación bastante crítica frente al acoso sexual, y nuestra legislación colombiana define el acoso sexual como diciendo el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en, bueno, ya la sanción que se plantea. Nosotros desde el semillero venimos desde la semana pasada y hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde planteando una convocatoria a una discusión que se llama Los fundamentos constitucionales y supranacionales de los protocolos de atención a las violencias basadas en género en las instituciones educativas de educación superior, una mirada de la resolución 14466 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional. Por eso es bastante llamativo encontrar cómo llega muy ajustada y muy pertinente a la discusión que estamos teniendo en la universidad, la exposición que usted plantea, trayéndonos unos casos que si bien pueden sonar como, pues sí, ¿cómo se va a quejar de una mirada? Pero es que existen miradas lascivas. ¿Cómo se queja de un piropo? Y un piropo realmente lo que nos está mostrando es que te dicen cosas que de pronto dentro de una sociedad machista, patriarcal, como la mexicana, como la colombiana, en la que usted y yo nos hemos criado, nos puede llevar a relativizarlo y a decir, como mujeres tenemos que fortalecernos, y si usted pasa por una construcción y lo piropean, entonces apriete el caminado, camine rápido, no voltee a mirar y siga. Pero eso no puede ser lo que sucede al interior de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior tienen que ser unos lugares libres de violencias para todos y todas. Y esas miradas lascivas se constituyen en una violencia porque perpetúan el concepto de la mujer objeto. Se hacía en su exposición una pregunta trayendo a otra escritora, el que frente a ese ser objeto del deseo. Desde el psicoanálisis se plantea que pues lo que toda persona desea es ser objeto de deseo, ¿no? Porque el deseo es un motor de la existencia. Pero ser objeto de deseo no puede ser la condición en la que estemos los sujetos ciudadanos con derechos que merecemos
respeto frente a nuestra existencia y nuestro transitar, incluso, y vuelvo y retomo lo de las instituciones educativas, porque fue el contexto que usted misma planteó en un momento. Desde aquí entonces, estamos hablando entonces en hacer una diferenciación entre el castigo y la consecuencia, ¿cierto? La consecuencia como lo generado por una acción que debe llevar a asumir una responsabilidad. Y me parece excelente el caso que usted nos trae de Argentina, porque en ese diálogo, al parecer, según lo que usted nos comentó, terminaban asumiendo la responsabilidad de sus actos quienes habían generado este tipo de agresiones. Pero esa responsabilización lo debemos tomar como un mecanismo para viabilizar la convivencia social en civilidad. Ahora, las vivencias que nosotros tenemos aquí y que durante este seminario hemos tenido en algunas exposiciones, es que se busca hablar de la responsabilidad exclusiva de la víctima por el quid pro quo, pero un quid pro quo, perdón, al que usted ha hecho referencia, no tendría por qué ser una forma de interactuar al interior de una institución de educación superior, en donde la relación de autoridad y de poder es utilizada frente a las necesidades y los intereses de quien esté, en caso de que se dé el quid pro quo, de quien está en condiciones de inferioridad. Y tristemente, esas condiciones de inferioridad se están relacionando con la mujer objeto. Entonces, desde ahí, si bien pues yo tengo una posición diferente o desde el semillero tenemos una posición diferente frente al que es una simple mirada, porque el contenido de la mirada, la lascividad de la mirada, también tiene unas implicaciones. Del otro lado, el que la chica volteara también a mirarlo cuando pasaba, podría ser, vamos a mirar si me está mirando o no y qué me puede suceder. Creo que los contextos tienen que ver con esos consentimientos y que tristemente pues nosotros aquí en la Universidad de Antioquia estamos viviendo una realidad un poco diferente. Le agradezco pues si podemos de pronto contextualizarlo con nuestra situación, sus planteamientos. Gracias, doctora Lamas. Buenas tardes. Italia Mesa, yo soy psicóloga de profesión, no soy abogada. Estoy aquí colada porque me interesa mucho este tema. Trabajo en la Secretaría de las Mujeres de Medellín desde hace ya más de 10 años y quedo con una preocupación, no sé si yo no lo entendí bien, doctora Marta, pero pareciera que cuando usted dice que la sexualidad es un asunto que nos desborda, que pareciera incontrolable, es como darle un permiso al otro para que su necesidad de ejercer la sexualidad pues atropelle a quien de verdad se siente mal, que incluso retomo también una palabra que yo la dije cuando, pues la repetí cuando usted la dijo, y es que las mujeres hemos aguantado. Dice, nos hemos aguantado. Y yo dije, ay, aguantado. Es como si uno se tiene que aguantar algo es porque no le gusta, pero se lo tiene que aguantar. Entonces, la idea es no volver a eso de aguantarnos ciertos comportamientos porque otros pues tienen una necesidad incontrolable de ejercerlos. Y lo segundo es que pues aquí en Colombia, no sé, en México, la víctima precisamente tiene ese derecho a no ser confrontada con quien considera que es su agresor, y pienso que también es una forma de obligar a la víctima cuando se va a conciliar o cuando se va a hablar con alguien que yo siento que me acosa, y más en un contexto como el nuestro en que no nos escuchan. Cuando yo digo que nos están acosando y no nos escuchan, pues confrontarme con ese acosador para preguntarle por qué tú crees que me estás acosando, por qué no entiendes que eso es malo para mí, pareciera que la carga vuelve a recaer sobre la víctima. Entonces son esas dos cosas que no sé si las entendí mal, pero me quedaron ahí como en la mente.
Deberíamos, allí habían pedido también la palabra, pero yo creo que por la extensión de las dos intervenciones anteriores, darle la palabra a la profesora Lamas, y si ella está de acuerdo, que ahorita se hagan otras dos intervenciones. ¿Estaría de acuerdo? Sí, que está bien que se hagan 2 intervenciones más. A dos más de una vez, vale. Entonces, Isabela y allí. 1 y 2. Buenas tardes, profesora. Yo soy Isabela, soy estudiante de 6º semestre y también estoy pues como muy interesada en los temas de acoso. Incluso ayer estuve participando en la ponencia de acoso sexual. Entonces, pues realmente felicitarla y darle las gracias porque posturas también como la tuya, que pues no son diametralmente diferentes de la mía, pero nutren el debate que, como ya te contextualizaron un poquito, vivimos nosotros en la Facultad de Derecho el año pasado con scratches que se dieron dentro de la facultad a profesores. Entonces es un tema que lo hemos reflexionado bastante también en el semillero del que hago parte. Entonces quisiera también preguntar por la línea de la primera pregunta, y es que respecto al consentimiento positivo, que pues que lo señalaste en algún momento de tu intervención, en el análisis que he logrado hacer, cuando se habla, por ejemplo, del sí solo es sí, creo que también podemos mirar otra perspectiva, y es de recuperar esa subjetividad y esa autonomía que ha perdido la mujer en sociedad. ¿Por qué? Porque muchas de las visiones de la mujer en sociedad que perpetúan estereotipos de género que no son reales, que por ejemplo una mujer que vive su vida libremente está siempre abierta a tener relaciones sexuales con cualquier hombre, que eso pues instala como en el inconsciente colectivo el hecho de que la sola existencia de una mujer es un sí. Entonces creo que ese consentimiento positivo también de alguna manera, no creo que tenga que como que tipificarse en la ley que sí solo es sí, pero en las relaciones sociales también es muy importante recuperar esa subjetividad, esa autonomía de las mujeres que se ha perdido, que las mujeres también puedan en algún momento decir no, no quiero, y esto significa no, y que en el momento en que vayan a una relación sexual o relaciones de cualquier tipo, también ella puede decir sí quiero, y eso puede ser demostrando su subjetividad, su autonomía y su decisión sobre su propio cuerpo. No sé si de pronto tu postura podría encontrarse un poquito también con esto, porque también es importante recuperar ese control que hemos perdido nosotras como mujeres en sociedad. Entonces, no sé qué piensas de pronto de ese planteamiento. Pues demos paso a la última intervención. Hola, buena tarde, buena noche, ya buena tarde. Bueno, profesora, inicialmente plantear que encuentro en su ponencia, digamos que hay un desconocimiento de las construcciones jerárquicas en relación a los sexos. O sea, yo encuentro que hay una relativización del patriarcado a través de los postulados que usted plantea. Entonces, inicialmente yo me permito darle que la noción de la multiplicidad de las mujeres en términos de la posibilidad de plantear una estructuración clínica desde las diferentes teorías. Digamos que estas teorías de las ciencias sociales también han estado atravesadas por una construcción patriarcal, jerárquica, en términos, claro, de la histeria, de la perversión. Es decir, quiero ir al punto de plantear que no necesariamente porque haya una muestra de diversidad, justamente haya una configuración de subjetividad, ¿sí? Y justamente, digamos, parte del ejercicio estructural y estructurante del patriarcado sobre nuestros cuerpos funciona sobre la cooptación de nuestra sexualidad. En esa medida creo que es importante también relativizar lo que usted nombra como el consentimiento performativo. Y pues como feminista, claro, valido el hecho de que el sí sea sí y el no sea no.
porque para nosotras implica un ejercicio de resignificación histórica de todos los patrones y las cargas históricas que nos hacen estar expropiadas de nuestra sexualidad. Bueno, por otro lado, lo que usted plantea como que el cuestionamiento del acoso implica la higienización del espacio público, creo que sería más bien, no es la anulación de la sexualidad o de la expresión del deseo, sino más bien es la anulación de la concepción del cuerpo de las mujeres como un espacio público de libre acceso y circulación, ¿no? Entonces creo que hay que reivindicar las luchas y los postulados que hemos querido como feministas posicionar en términos de la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Gracias. Muchas gracias a usted. Profesora Lamas, tiene la palabra. Bueno, yo les diría que comparto bastante las 4 intervenciones. Obvio que en una charla así es difícil a veces hablar de todo y precisar de todo. Digamos, voy a empezar por esta última para ir subiendo, ¿no? Yo no creo que haya que relativizar al patriarcado, sino entender que también en las mujeres hay actitudes patriarcales. O sea, que el patriarcado es una manera de entender la vida y de actuar en la vida a partir de la fuerza, de la violencia, del abuso del otro. Para mí el punto no es solamente un tema de que los patriarcas son hombres y las mujeres no son patriarcas. También creo que hay mujeres patriarcas. Creo que para eso sirve la interseccionalidad, justo para ver que también hay mujeres con poder, hay mujeres también que abusan, ¿no? Y en ese sentido sí creo que el tema de las subjetividades es uno de los temas, digamos, claves para entender por qué a estas alturas, siglo XXI, se siguen repitiendo conductas acosadoras, conductas violadoras, conductas agresivas y criminales. Y sí creo que el porcentaje mayor de esas conductas las llevan a cabo los hombres cis. Pero pienso también que a lo mejor mi diferencia, y no sé si no la logré explicitar, es que para mí no es un problema de hombres contra mujeres o mujeres víctimas y hombres victimarios. Es mucho más complejo y tiene que ver también con las subjetividades. Sí, concretamente son cuerpos masculinos los que en este momento están ejerciendo las peores violencias, y en las peores violencias no coloco al acoso, coloco a la violación, coloco a las desapariciones, coloco a los asesinatos, ¿no? En ese sentido, para mí el acoso es una violencia de otro orden. Creo que sí hay que jerarquizar las violencias que son violencias sexistas y racistas y homófobas y transfóbicas. O sea, está realmente la violencia absolutamente desatada. Yo pienso, la pregunta que hacía Isabela, sobre el consentimiento positivo, yo claro que creo que es importante el consentimiento, pero también creo que hay ambigüedades con respecto al consentimiento y que hay cambios de sentimiento en las propias mujeres cuando aceptan. Digamos, para mí, una línea fundamental es el consentimiento. Y creo que tiene que ser explícito, y creo que el explícito es solo si es sí, ¿no? Antes era, cuando digo que no es no, y ahora
no solamente hay que decir que no, hay que decir que sí. Yo me cuesta trabajo cuando se dice, por ejemplo, que la mujer ha perdido autonomía. A mí me cuesta mucho trabajo hablar en singular. Las mujeres, ¿cuáles? ¿De qué clase social? ¿En dónde? Creo que ahí estamos enfrentando una pluralidad y una variabilidad también de las violencias, y hay que, digamos, irlo precisando. Entonces, voy a empezar a contestar, esta vez como hacer ese prolegómeno, ¿no? Es decir, creo que existe la violencia hacia las mujeres de una forma brutal en nuestras sociedades. Creo que esa violencia es mayoritariamente masculina hacia las mujeres o hacia los seres humanos que toman esta representación femenina. Pero creo también que no es en automático que todo hombre es un potencial violador y toda mujer es una potencial víctima. Creo que hay muchas combinaciones que están entrecruzadas por la clase social, por la condición étnica, por la edad, y que el esfuerzo que tenemos que hacer justamente es el esfuerzo de el caso por caso dentro de un marco general que nos está planteando que los hombres como grupo social abusan de las mujeres como grupo social. Eso a veces invisibiliza los abusos que algunas mujeres hacen a algunos hombres, así como, yo no lo toqué en esta intervención, que otros hombres hacen sobre hombres y que otras mujeres hacen sobre mujeres. O sea, creo que realmente la condición humana es una condición en donde un vector de relación con los demás suele ser el abuso y la violencia, y que no depende solamente de qué cromosomas tienes, que te vuelven un macho o una hembra de la especie, sino que dependen de muchas otras cosas, las conductas agresivas. Lo que tenemos es una sociedad que ha permitido durante muchísimo tiempo, ¿no?, que un cierto grupo de seres humanos, los XY, ¿no?, hagan cierto tipo de violencias como algo natural a otro grupo humano. Y que empezar a deslindar y a desbrozar las razones de esas violencias y ver los cruces que se dan entre distintas formas de violencia, pues es una de las labores importantes que tenemos que hacer. No dijo el nombre la primera compañera que habló, pero era de semilleros, creo, ¿no? Y yo creo que, digamos, comparto, creo que con todas las personas que están hoy aquí, esta voluntad de construir sociedades libres de violencia, y creo que nos va a resultar muy difícil si no nos ponemos de acuerdo y usamos el concepto de violencia para calificar todo. Yo, digamos, yo no trabajo todas las violencias y creo que hay violencias espantosas en América Latina de todo orden, no solamente del orden sexual, no del orden económico, en fin. Y el tema del acoso a mí me interesa justamente porque es el umbral, ¿no? El umbral entre el ser humano que acosa sin darse cuenta que está haciendo algo que la otra persona vive como algo desagradable, y el tipo nefasto que acosa sabiendo muy claramente que está abusando de una situación, pues, o de poder económico, o de poder social, o tal. Los casos que quedan en medio de esas dos puntas, ¿no? Esos grises, que a mí siempre me han preocupado mucho los grises, ¿no? Porque, bueno, es muy fácil cuando tienes al cabrón abusador de una posición de poder que está desde apretándole las tuercas a una trabajadora o a un estudiante. Eso está muy claro y hay que estar contra eso, y creo que para eso han servido
las denuncias feministas, los protocolos, toda esa parte. Yo frente a eso no tengo más que admiración y respeto por las mujeres que están en las comisiones tratando de distinguir y frenar estos casos de acoso. A mí lo que me preocupan son los grises, ¿no? Son el caso de la Facultad de Derecho, donde un chico acaba suicidándose porque el enojo legítimo, pero la forma de sacarlo de esta compañera lo lleva a un extremo. Y además, probablemente ese chico estaba mal, digamos, emocionalmente desde que en España golpeó a la compañera y luego llegó de regreso a tratar de continuar otras cosas acá. A mí en este momento, digamos, esos casos, los casos que no son el caso típico, que en el caso típico yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Me imagino con todos, ¿no? Sino el tema de qué pasan en los grises, ¿no? ¿Hay o no hay acoso con una mirada de deseo? ¿Qué está pasando culturalmente para que una mirada de deseo, que no tiene por qué ser una mirada agresiva, es una mirada lúbrica, sí, lasciva, de deseo, tenga que ser siempre considerada negativa? Yo creo que el peso que tiene la doble moral cristiana en las mujeres latinoamericanas, y yo lo viví durante mucho tiempo, la necesidad que tenemos de ser decentes, ¿no? En esta división de putas o decentes, ¿no? Y también algo mucho más moderno y más actual de no quiero que me estén mirando de esa manera, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que en el no quiero que me estén mirando de esa manera implique una denuncia y no simplemente me volteo para otro lado o voy y le digo a la persona que me está mirando de esa manera que no me mire así. Por eso tal vez el caso de las estudiantes de Derecho de Argentina a mí me conmovió mucho cuando lo contó la consejera jurídica Leticia Bonifaz, que estuvo con ellas, ¿no? Porque se lo habían tomado como, hay que decirles, ¿no? Hay que sentar al maestro y decirle, no quiero que me mire las piernas, no quiero que dé la clase viendo si se me sube la falda o no se me sube la falda, ¿no? Porque creo que en el fondo sí hay toda una parte en donde el enojo, legítimo enojo, frente a una sociedad y a una cultura machista, con prepotencia de los hombres, con abuso y con violencia, porque las violaciones sexuales existen, ¿no? Ha hecho que las mujeres como grupo social nos como retiremos, hablo más de México, realmente no conozco tanto la situación en Colombia, pero piensen que hablo desde mi mexicanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ha sido como hacernos hacia atrás, ¿no? No dar pie a que nos ofendan, no dar pie a que nos miren de una manera determinada, no dar pie a que se propasen o a que abusen. Digamos, así fui educada yo, así siguen siendo educadas muchas de las jóvenes y de mis alumnas. Y creo que la discusión del Me Too y lo que genera el Me Too en muchas cabezas y en muchas subjetividades de las estudiantes, tiene que ver con que por primera vez veo un tema como de yo me paro en un lugar y ya no me voy a estar escondiendo o echando para atrás frente a este discurso, un discurso indudablemente machista y agresor. El tema es cómo manejamos las faltas menores. Yo por eso, cuando Sebastián hablaba de violencia sexual, yo creo que el esfuerzo de categorizar y de ir separando lo que puede ser una mirada de deseo, una mirada lúbrica, una mirada agresiva, palabras a lo mejor
halagadoras, ¿no? Yo tengo alumnas que me dicen, es que no quiero que me digan bonita. Bueno, una cosa es que tú no quieras que te digan bonita y habrá que cambiar todos los rituales de relación, y otra cosa es que bonita sea una agresión, ¿no? Hay agresiones verbales muy fuertes. Y las mujeres, claro que tienen derecho a decir, ya no quiero que me digan bonita, ni que se metan conmigo y que me dejen caminar sola sin que me estén diciendo cosas. Y eso es ahora, digamos, la reflexión en la que yo estoy metida ahora, ¿no? ¿Hasta dónde esta reacción de muchas de mis alumnas de no quiero que me digan nada es parte de un péndulo que ha tenido que ver con todo este tema del acoso, la violencia y demás? ¿Hasta dónde es un cambio absoluto en términos de esquema, ¿no? De lo que van a ser las relaciones entre hombres y mujeres y los protocolos de seducción, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres, ¿no? Entonces, creo que todas compartimos este anhelo de vivir libres de violencias. Lo que me resulta más difícil es pensar que lo que puede ser violencia para una de mis alumnas del curso de género, urbana, que lee y que está enterada de mil cosas, sea lo mismo para la hija de unos campesinos en una zona rural en México. ¿Y cómo vamos a transmitir que lo que para mí hoy es violencia, como podría ser, digo, no para mí, mis alumnas, ¿no? Los jóvenes, para quienes un piropo es violencia, para esa chica campesina, un piropo, es una flor, es un reconocimiento a que gusta, ¿no? Y yo he tratado, no sé si ustedes también lo han hecho, de poner a dialogar esas dos miradas, por ejemplo, sobre el piropo. En un seminario que hubo, en donde el tema fue justamente qué hacemos con los piropos, era impresionante cómo las chicas con formación universitaria en ciencias sociales, no había gente de derecho, decía fuera los piropos, y cómo las chicas de otras facultades, de ingeniería, hasta de medicina, decían, ay, no, pues los piropos no están mal, ¿no? A mí sí me gustan los piropos. Y yo decía, ¿qué estoy viendo? Chicas de la misma edad, más o menos, 22, 23 años, en la Universidad Nacional, con una clase social más o menos similar, pero en donde el estar en cierto tipo de facultad, ciencias sociales, hacía que la palabra piropo ya tuviera una connotación como acoso, como algo negativo, como algo que no queremos que nos digan piropos, y otras chicas diciendo, ay, no, a mí sí me gustan los piropos y que me los digan, ¿no? Era como, se veía hasta en la manera en que estaban vestidas, tan distintas las chicas de ciencias sociales, no ciencias políticas y sociales, que las chicas de veterinaria, de medicina, de ingeniería. Entonces, yo entiendo que en una conferencia de una hora, hacer una reconsideración de lo que fue un libro que yo escribí antes de que surgieran los Me Toos en México. O sea, el Me Too en España, digo en España, en Estados Unidos surge en octubre del 2017 y mi libro sale en julio del 2018 y en México los Me Too son hasta el 2019, Me Too escritores, Me Too tal. Y sí he visto como un corrimiento tanto de mi postura frente al tema como de la lectura que se dio del libro hace 5 años y la que se está dando ahorita. Por cierto, es un libro que lamentablemente para mí, porque creo que he escrito cosas mejores, no tiene más éxito que otros libros que me parecen más interesantes. Lo que creo es que claro que todos queremos estar en sociedades libres de violencia, pero que los códigos de galanteo, los códigos de acercamiento,
y los vicios de machismo que hay en nuestras sociedades interfieren en esa construcción de sociedades libres de violencia. Y aquí yo no sé, me encantaría que volvieran las 4 personas a las que expusieron, ¿no? Escuchar qué piensan, digamos, en términos del punitivismo, porque a mí sí me parece más interesante el debate con el infractor cuando las infracciones son la mirada lúbrica o el piropo o eso, no cuando son verdaderamente lo que ya es un delito, que es una violación o incluso un tocamiento, que ya ahorita son delito, ¿no? Pero a mí me interesaría mucho saber cómo vamos a dirimir nuestras diferencias de educación, por clase social, por edades, ¿no? Las sorpresas que se puede llevar de repente un trabajador de los que hace la limpieza y que le ha tocado todo el tiempo hacer la limpieza en la facultad de veterinaria y el día que llega a la facultad de ciencias políticas y le empieza a ver las piernas a una de las estudiantes, la estudiante se voltea furiosa, ¿verdad? Y le quiere dar una bofetada y él de repente dice, pero ¿por qué no? Y ella se siente muy ofendida de la manera en que le estaban viendo las piernas, cuando suponemos que el tipo igual veía las piernas de las chicas de veterinaria, pero ahí no había problema. Esas son las cosas que a mí en este momento me tienen pensando, ¿qué es lo que sigue? O sea, creo que todas las personas, cuando se les pregunta que piensen de la violencia o del acoso, te van a decir que están en contra. Pero el conflicto es, ¿a qué calificamos de acoso? Y creo que esa es una calificación muy histórica, muy de clase social, no sé si también en términos de cultura, la cultura colombiana y la cultura mexicana, pues se parecen en algunas cosas, aunque tengo la idea, por amigas mías colombianas, de que ustedes son más valientes de muchas cosas, como que las mexicanas somos más aplacaditas. Pero bueno, no sé si con eso contesto, es que coincidí con muchas de las cosas que ustedes me planteaban, porque creo que además ustedes traen una discusión como la que nosotros trajimos en México, y a veces no, parecería que por tratar de desmenuzar más de qué estamos hablando y dónde es que queremos poner la rayita del límite, a veces como que nos confundimos. Yo claro que creo que es necesario que haya un solo sí es sí. Lo que pasa es que creo que hay muchas veces que se dice sí performativamente o con la mirada o con un quejido, ¿no? Y que luego está la sorpresa de que pues no fue un sí, ¿no? O sea, yo creo que el conflicto en torno al acoso, insisto, no a otro tipo de comportamientos vinculados al acoso, pero que no son acoso, ¿no? Esa mezcla de fronteras que hay. O sea, para empezar, el acoso es una conducta repetitiva. Entonces, que una vez alguien te diga algo, eso es acoso, o que te miren de una manera determinada, hay acoso galante y hay acoso violento. O sea, todas esas dudas, digamos, sobre que una sola palabra no puede a lo mejor dar cuenta de una pluralidad de conductas, creo que las personas tienen suficientes antenas para darse cuenta cuando un dicho o un piropo o incluso un gesto tiene muy mala leche, muy mala voluntad, y cuando es verdaderamente, no sé, producto de la admiración o del gusto o de una cosa cultural. Y ahí está el problema, en los grises. No está en lo que está blanco y lo que está negro, eso está muy fácil definirlo, pero a mí me intrigan los grises, ¿no? Y creo que justo el término de acoso es un término que se presta a muchos grises, ¿no? La persistencia de un galanteo puede llegar a ser acoso si el tipo o la tipa no te gusta. Pero cuando te gustan,
pues digo, a lo mejor aceptas eso como galanteo y no como acoso. Entonces, el tema de relativizar, ¿no? Es decir, cuando una mirada de deseo de otra persona es una mirada horrenda, lasciva, a lo mejor porque esa persona no te gusta, pero a lo mejor puede ser la misma mirada. Entonces yo creo que sí hay un problema en esta sociedad judeocristiana occidental en donde las mujeres tenemos troquelado en nuestro inconsciente esta valoración, ¿no? De que hay mujeres decentes y hay mujeres indecentes, y que no hay que dar entrada y que no hay que aceptar ningún tipo de abordaje o de comentario que ponga en duda nuestra decencia, ¿no? Yo estoy bastante en contra de la decencia. O sea, creo que sí tenemos que ser mucho más indecentes las mujeres, que tenemos que piropear nosotras mucho más a los hombres que nos gustan, y que tenemos, no sé, que hacer un esfuerzo por ser conscientes del contexto tan puritano en el que estamos insertas. No sé si es así como muy clara mi posición. Espero que se tome con un granito de sal, ¿no? Que, bueno, por ahí lo dejaría yo. No escucho, ¿eh? Si alguien está Profesora, hablando. ¿me escuchan? Ahorita sí, ahorita sí. Profesora, no, con seguridad que nos ha dejado muchos elementos para el debate, que acá, allá, pero acá a partir de lo que justamente le contaban que ha venido sucediendo, con seguridad que el debate seguirá muy intensamente y esperamos que así sea. Efectivamente, le agradecemos mucho su participación, profesora. Que esté muy bien. Hasta luego. Yo agradezco la invitación. Espero que sirva como materia de discusión. Y bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.